en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast La Cosa. Estoy muy contento de acompañarlos y de que ustedes me acompañen, que estén del otro lado. Hoy vamos a tener un episodio que va a estar bien interesante. Son esos episodios que nos permiten vincular un poco la coyuntura, la cuestión de todos los días, las cosas que vemos sobre qué están pasando en la política uruguaya, regional, ¿por qué no global? Pero también asociada con algunas tendencias que son de más largo plazo, ¿no? De luces más largas. Vamos a pensar un poco y a discutir un poco sobre democracia, sobre el estado actual de nuestra democracia y de nuestras democracias, quizá como Latinoamérica o por qué no, como Occidente. Y para eso tenemos como excusa un libro muy bueno al que tuve acceso hace relativamente poco, si bien ya está hace un buen tiempo en circulación, que es el libro Democracia, Utopía Fría, del sociólogo Fernando Errandonea. Fernando es sociólogo, es profe de historia, también es candidato a doctor en ciencia política y nos está acompañando en la tarde-noche de hoy. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mauro? Bien, un gusto recibirte. El gusto es mío. Con la excusa esta de haber editado, coordinado este libro de 23 ensayos, ¿no? Y para romper el hielo y para empezar, ¿por qué escribir sobre democracia? ¿Por qué hablar sobre democracia en este momento en el cual, bueno, para muchos después de unas décadas de cierto consenso democrático liberal, quizá medio ficticio, ¿no? De la mano del famoso postulado del fin de la historia de Fukuyama para acá, vuelve a ser un tema de agenda, ¿no? Las democracias, nuestra democracia, cómo las vivimos, la baja intensidad, la alta intensidad. Para vos, ¿por qué este tema en este momento? Bueno, gracias. En realidad no es en este momento. Uh-huh. La democracia es una cuestión que tiene su relevancia desde hace un tiempo ya. Las democracias concebidas como régimen es una cosa. Las democracias concebidas como una oleada democratizadora es otra y se vive de otra manera, ¿sí? La pulsión democrática se vive de una manera mucho más intensa que cuando normalizamos Claro. A un régimen y cuando nos acostumbramos a sus alcances y a sus límites. Pero yo te diría que, está muy codificado, vos lo sabés, en la ciencia política que hay oleadas de democratización. Pero además, así como hay oleadas de democratización, también hay oleada de desdemocratización. Y bueno, la tercera, así codificada por Samuel Huntington, se dio a partir de los 70, ¿sí? En Europa del Sur, en los 80 en América Latina, en los 90 en los actuales países postcomunistas, también se dio en el África, también se dio en algunas partes del Asia, con, digamos, problemas de déficit democrático, de representatividad, con problemas también de ciudadanía, lo que O'Donnell llamaba ciudadanía de baja intensidad. O sea, cuando hay, digamos, bolsones territoriales en un mismo país, donde, por ejemplo, prácticamente esa plataforma de derechos
no existe para, bueno, ciertas clases sociales, ciertas etnias, incluso para ciertos géneros. Ni que hablar para los géneros alternativos, ¿verdad? Entonces, la cuestión democrática tiene esas complejidades. Va para adelante, pero no es una línea recta. Claro. No hay procesos rectilíneos. Y además es un momento histórico donde también ciertas concepciones un poco binarias han quedado, o cada vez más quedan en desuso, ¿no? Los viejos binarismos bueno, democracias versus autoritarismos, muchas veces no describen bien el tipo de régimen en el que viven la enorme mayoría de los seres humanos sobre la Tierra. Y lo pienso del lado de yo como politólogo, que hago cosas en medios. A veces siempre está esa tentación de que te pregunte, bueno, pero ¿es una dictadura o es una democracia? ¿No? Esa cosa como que esa pregunta de como para acorralar. Y uno dice, bueno, ojalá fuera así de simple, ¿no? Y la mayor parte de los regímenes en los cuales el mundo vive hoy, bueno, no son ni dictaduras ni democracias, hay de todo, esta cosa de las democracias con apellidos o democracias con adjetivos, ¿no? Y bueno, y cada vez más esa es la realidad, ¿no? Momentos donde hay distintos grados, distintas formas de autoritarismo, de semi-autoritarismo, de regímenes que arrancan democráticos o con legitimidad de origen, o sea, alguien votó a esta gente, pero después eso se torna autoritario, deja de serlo. No es un momento de la historia donde, bueno, viene un golpe de Estado y ya, entonces está claro el momento en el cual cae una democracia, quiebra una democracia, porque había un momento claro donde las instituciones eran tomadas de facto por otro actor. Estamos en un momento donde eso es mucho más vidrioso. No sé si vos compartís esa idea, donde cuesta mucho más hilvanar un concepto claro de qué es qué, una categorización clara. Sí, coincido, pero además, digamos, cuando uno parte de la noción de democracia, parte de una noción de que es un continuo, de más y menos democracia, ¿no? Porque establecer, digamos, órdenes normativos perfeccionistas, y bueno, la verdad que casi ningún régimen podría ser encuadrado en esos parámetros normativos muy rígidos. Pero sí hay mayor democracia y menor democracia de acuerdo a ciertos atributos. Como vos dijiste, hay una democracia por origen, ¿no? Y hay una democracia por desempeño también. Pero en esos desempeños hay diferentes niveles también. Últimamente hemos visto que hay procesos en que se fue deteriorando, ¿sí? La democracia fue perdiendo atributos. Voy a poner solo un caso, pero hay varios. El régimen de Narendra Modi. Claro. Supo ser la mayor democracia del mundo, la India, durante décadas. Claro, tuvo una legitimidad, exacto, sí. No sé si la mayor, pero en era el sentido de donde vivía más gente, ¿no? Una democracia muy importante, sí, muy populosa. Claro. Y bueno, desde el 2014 en adelante comienza un proceso en donde se van perdiendo, por un lado, los derechos de asociación, reunión y libertad de palabra, y al mismo tiempo esta cuestión de los poderes, ¿no? Se van subordinando cada vez más al poder ejecutivo, tanto el legislativo como el judicial. Ya la ciudadanía no se moviliza en forma independiente. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertos retaseos, ¿sí? Que tiene que ver con amedrentamiento, ¿sí? Lo mismo le pasó al régimen turco de Erdogan.
Lo mismo le pasó al régimen de Víctor Orbán. Son todos regímenes que tienen un signo, ¿sí? Pero más allá del signo, le fue pasando exactamente lo mismo. O sea, se fue perdiendo primero un conjunto de derechos básicos civiles. Después se fue perdiendo esta cuestión de la rendición horizontal de cuentas entre los poderes, claro. Y luego la vertical, que tiene que ver con entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, esos deterioros obviamente van perforando la democracia y bueno, hace que en los rankings algunos hablen de regímenes híbridos que tienen rasgos de democracia y rasgos autoritarios. Ahí en esos casos que nombrabas, no vamos a hacer una casuística de los 200 países del mundo, pero hay fenómenos que son muy relevantes, muy recientes. Por ejemplo, también el caso de Israel, ¿no? El propio claro. Estado de Israel, que recién por primera vez en el 2023 cae en las mediciones internacionales y deja de considerarse una democracia plena, ¿no? Cuando siempre hubo mucho de discurso, pero también en la mirada internacional esa cuestión de, para muchos, el faro democrático de Medio Oriente o la única democracia en Medio Oriente, y a partir de todo lo que es el proceso de autoritarización de Netanyahu en el gobierno, y ni que hablar de la mano del ataque a la población palestina, el propio gobierno israelí deja de ser considerado un gobierno democrático, ¿no? Pero ahí hay una cosa que tiene que ver con la separación de dos cosas, de dos conceptos. Israel no es la primera vez, pero es una vez en que realiza una violación masiva de los derechos humanos. Ahora, eso también pasaba con Gran Bretaña. Claro. Por ejemplo, como Estado imperialista. En que ejercía, digamos, una violación masiva de los derechos de otros pueblos. Claro. ¿Sí? Entonces, por un lado, era un régimen democrático. Democracia hacia adentro pero al mismo tiempo era violatorio de los derechos humanos, muchas veces de fronteras hacia afuera. O sea, a Estados Unidos le pasaba algo por el estilo. Era una república imperial, según Raymond Aron, pero una república hacia adentro y un imperio hacia afuera. Y como imperio siempre hay violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, es una cosa que ya viene de tiempo atrás, y por eso siempre es conveniente, digamos, establecer una cierta autonomía entre el concepto de democracia y el concepto de derechos humanos, ¿sí? Porque puede existir una democracia que viole los derechos humanos. Es más, el que lo desarrolla es Bertrand Russell, en un libro que no recuerdo ahora el título, y que llegué a él gracias a un diccionario que tiene el Leo Maslía. Qué increíble. Increíble. Que entre las palabras está la palabra democracia. Entonces, entre comillas, lo que dice Bertrand Russell, que como todo el mundo sabe viene de las ciencias duras. Sí, matemático. Exactamente, y además, es un epistemólogo, y además un excelente sociólogo político. Y en ese libro lo demuestra. Entonces, una de las cosas que analiza es precisamente esa relación de Gran Bretaña con la violación de los derechos de otros pueblos. Sí, es un tema que para la ciencia política durante el siglo XX, siglo XXI siempre fue problemático, ¿no? Porque está bien, es una separación
que por un lado tiene sentido epistemológicamente, pero por otro no deja de ser problemática decir, che, es que en los rankings que armamos los politólogos siempre están arriba países que de repente sí, dentro de sus fronteras respetan el checklist de que bueno, hay voto, hay elecciones limpias, hay oposición, hay no sé qué, pero que lo que exportan hacia afuera es violencia y violación de los derechos de las personas y regímenes no democráticos, porque eso también es real, porque esa idea de que las democracias exportan democracias, no, en algunos casos si les conviene sí, y en algunos casos si les conviene no. Hay un caso de... Las democracias tóxicas, recuerdo como una idea que creo que se la escuché a Paulo Rabeca, colega uruguayo nuestro, pero Sí, que él elaboró sobre eso. Lo conozco, a Paulo. Efectivamente, es así. A ver, uno de los pocos imperialismos que exportó democracias fue el ateniense. Eso es un caso raro, ¿no? En general, lo que hacen los imperialismos no es eso. El imperialismo norteamericano, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que exporta son golpes de Estado. Ni que hablar en América Latina, pero también en Asia. Y realizó un cierto blindaje del régimen de Sudáfrica también. Sí, claro. Entonces, no, efectivamente, los imperialismos tienen, o sea, independientemente del régimen democrático, tienen ese rasgo que es que no exportan lo que venden. Está bueno este recorrido más empírico de la conversación, pero quiero volver a lo más conceptual. Porque el libro se llama Utopía Fría. Preguntarte un poco con qué tiene que ver esa idea, si hay algo del orden de... a mí, por lo menos cuando lo vi, me hizo acordar un poco al viejo famoso discurso de Alfonsín, ¿no? Esa idea de, bueno, con la democracia se come, se cura, esa idea de que volver a la democracia, por lo menos en el momento en Argentina, no era solamente volver a tener los derechos civiles, políticos, sino decir, no, es volver a tener una vida mejor, ¿no? Una idea de una democracia sustantiva. Y pienso en el 83, pienso en el hoy, y decir, bueno, quizá esta idea de que las democracias están pasando por un momento de baja intensidad o de apatía o de desapego tenga algo que ver con la irrelevancia a la hora de poder abordar los problemas concretos de las personas, ¿no? Con regímenes que sean democráticos en términos formales, pero quizá no logran hacer la diferencia en la vida de las personas. No sé si viene por ahí la idea de la utopía fría o un viaje mío. No, por ahí sí. Y además, sí, es el discurso y la praxis de Alfonsín se contrapone bastante con otras transiciones democráticas, con la de Paraguay, con la de Chile 7 años después. Se contrapone en parte también con la de un gobierno de entonación nacional encabezado por Julio María Sanguinetti, se contrapone con la de Brasil, de Sarney. Se contrapone con muchas, o sea, esa fue una primavera democrática. Más parecida a la española, si se quiere, ¿no? Más parecida a la España, más de Felipe González. Sobre todo, porque Adolfo Suárez no... Sí, fue transición de régimen y poco más. Claro, más allá de que tuvo un acto de valentía, ¿no? Cuando enfrenta el intento de golpe de Estado de pie, conjuntamente con Santiago Carrillo. Eso Anatomía en un instante de Javier Cerca lo relata muy bien y lo analiza además muy bien. Uno que perteneció, digamos, a un régimen hipernacionalista como el de Franco, y el otro que perteneció al internacionalismo. Ellos dos, paradójicamente, fueron los dos únicos que se quedaron parados frente al intento de golpe de Estado en el hemiciclo. Sí, la toma de las Cortes. Sí. Entonces, sin embargo, durante el gobierno de Adolfo Suárez fue bastante, digamos, poco primaveral el clima. Después sí viene, como bien dijiste,
con el PSOE. ¿Sí? También no dura demasiado, pero bueno. Sí, sobre todo también después el gobierno local, ¿no? La alcaldía de Madrid creo que es lo primero que gana el PSOE, Claro. Tierno Galván, puede ser que haya sido el primer alcalde socialista, que bueno, que ahí era esa cosa de, bueno, la era dorada de Almodóvar, bueno, Sí, Joaquín Sabina. el destape. Claro, el destape, el famoso el destape español. Sí. El destape español. Volviendo al Río de la Plata, lo que tuvo Alfonsín fue, por un lado, ese discurso de que con democracia no solamente se vota, con democracia se come, se cura y se educa. Por el otro lado, fue uno de los pocos gobiernos transicionales que hace un juicio a las juntas. Claro. El otro fue el de Grecia, y bueno, y el otro, tiempo después, unos años después, fue el de Sudáfrica. Con un armado y un arreglo muy particular el de Sudáfrica, porque no fue solamente un juicio. Para que existiera verdad y justicia, lo que trataron de hacer, y lo hicieron bastante bien, visto por lo menos desde fuera, fue, digamos, incentivar a los perpetradores a que dijeran lo que había pasado. ¿Sí? Al mismo tiempo que lo dijeran enfrente de los deudos. Y eso sí, digamos, iban a tener atenuación de penas o también amnistía, sí. Amnistía, sí. Sacrificar justicia por verdad, esa vieja... Bueno, pero que no se sacrificó porque muchos de ellos no se animaron a hablar, a contar, claro, y entonces se les aplicó la justicia. Entonces, es una transición bastante particular en términos de justicia transicional. Sí. Pero volviendo al caso argentino, tenía ese concepto discursivo de democracia, tenía esta otra cuestión del juicio al régimen, a las juntas, que siempre aclaró, incluso en la campaña electoral, que era la cúpula. No de ahí para abajo. Lo que pasa es que se escuchó lo que quería ser escuchado. Pero después la justicia empieza a actuar y hasta que no hay una cosa que lo restrinja, la gente puede ir a presentar una denuncia y decir, claro, bueno, a mí me violó fulano, me torturó mengano. ¿Y qué pasa con esas denuncias? Hasta que no hay una orden, una ley que lo frene, se tienen que mover. Lo sabemos bien en Uruguay, que bueno, la ley de caducidad surge como respuesta a que había denuncias presentándose y jueces que decían, fiscales, che, ¿qué hago con esto? Bueno. Exacto. Y bueno, pero lo otro es cómo Alfonsín conecta con una generación más joven. Cómo conecta con movimientos enteros, por ejemplo, con el rock argentino. Y cómo incorpora a la currícula de secundaria, por ejemplo, en la historia de la música, a la historia del rock. Qué maravilla, ese dato no lo tenía. Bueno, vos sos rockero. Eso es muy raro. Lo que pasa es que alguien, porque no tenía tanta historia tampoco, o sea, desde la balsa. Sí, desde los 50, 60. De 1968, digamos, ellos hacen una... Bueno, no importa, o sea, es anterior, sí, hay fenómenos de rock, Sandro es anterior. Sí. Ellos contabilizan a partir de 1968, pero más allá de cómo lo contabilicen, lo cierto es que Alfonsín tiene una muy buena sintonía con lo joven, con lo cultural, cosas que tampoco existieron en otros países. No, claro. Acá, si no más lejos, todo lo contrario. El 85 en adelante fue la época de las racias, la época de todavía mucha persecución, mucho miedo en la calle, ¿no? Yo escribí un artículo que se llama así, Racias al Rock. Claro. Y que bueno, y que efectivamente fue así. De primavera nada, digamos. Y no tuvo hay sociedades que las primaveras la tienen diferidas. Yo diría que Uruguay la tuvo recién a partir del 2005. Sí. Que esa fue su momento, digamos, de celebrar la ilusión democrática, ¿sí?
Porque ahí está la cuestión, es vibrar, ¿sí? La vibración de la democracia, y no se dio de manera inmediata. No se dio en función de muchos factores, pero también de la conducta del gobierno, que incide muchísimo. ¿Por qué se dio en Argentina y no acá? Bueno, sí, porque efectivamente estaban en frecuencias diferentes. También la caída de la dictadura argentina tuvo otro componente épico de las Malvinas, la gente en la calle, no sé, hubo una cosa mucho más de voltear a la democracia de lo que obviamente el caso Uruguayón, de bueno, fue una transición acordada, Fue un acuerdo. negociada, fue un acuerdo, y sí, un acuerdo entre cúpulas aparte, que obviamente que la gente también presionó y que los movimientos sociales, pero bueno, no podemos desconocer que acá fue una transición súper larga, que arranca en el 80 y que termina capaz que con la ley de caducidad, con el voto amarillo y voto verde en el 89, fue una transición larga y bueno, se llegó como se llegó, ¿no? Y sin demasiado fervor quizá al final, o sin demasiado calor. No lo hubo. No lo hubo. No, la verdad que no lo hubo, más allá de que Sí. efectivamente, sí, el 1 de marzo se festejó como, Claro. como debe festejarse, pero no lo hubo. No hay que sorprenderse, porque efectivamente ni Bolivia lo tuvo. Bueno, y Brasil mucho menos. Tampoco. Brasil no lo tuvo. Brasil lo que sí tuvo fue una sintonía muy grande en San Pablo entre las bandas de rock, el PT, sin duda Sí. Lula, el sindicalismo paulista, bueno, y el fenómeno de la democracia corintiana. Hay una película, hay un documental que se llama Democracia en Branco e Preto, que es excelente, que te muestra justamente este proceso en donde cómo se va dando la sinergia entre el Corinthians, que hizo una revolución interna como club. Corinthians de Sócrates fue esa época, sí. Sócrates era el centro delantero. Justamente Sócrates, es un tipo muy Sócrates, leído, claro, muy que venía del Partido Comunista brasilero, militante. también médico, Sí. ¿no? Y entonces lideró conjuntamente con otros, colideraron un movimiento por el cual las decisiones se tomaban en conjunto. La tomaban todos. Los jugadores, pero también los técnicos, bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con el club era sujeto activo, ¿sí? Votaban y se decidían en función de eso. Entonces, no se dio como en la primavera, una primavera, digamos, por la asunción del mandatario, pero sí se dio por parte de la sociedad civil. En focos, digamos. En algunas ciudades, ¿no? Como San Pablo, por ejemplo, y aún antes de la transición propiamente. Ese fue un caso, bueno, Brasil tiene esas sorpresas que de repente no tienen otros países. ¿Por qué utopía fría, entonces? Volvamos a eso. Y bueno, porque precisamente porque muchas democracias son democracias que le ponen trabas, ¿no? a la demanda popular, que la difieren o a veces la satisfacen a través de placebos simbólicos o materiales. Entonces, esa actitud de no integrar demandas, de tener como un muro de contención frente a los movimientos organizados o en vías de organización, bueno, eso hace que, digamos, los
los regímenes tiendan a tener una forma y asumir una temperatura mucho más fría. En algunos regímenes se apuesta a un sujeto y un ciudadano pasivo, apático, que esté, digamos, en sus cosas, que mire el partido desde lejos, sentado en su casa, enfrente al televisor, y no se involucre con la cosa pública, ¿no? Y al mismo tiempo, este tipo de regímenes tiene detrás una enorme línea que vos habrás estudiado en ciencia política, argumentativa. Y esas líneas argumentativas pasan por la teoría elitista de la democracia, ¿sí? Hay muchísimos. Está Max Weber, que más allá de que haya sido un gran sociólogo, en las partes de sus artículos políticos, que es de la última parte, es especialmente crítico de la República de Weimar de manera indirecta, ¿no? Y allí es que acuña un nuevo concepto que es el presidencialismo plebiscitario, precisamente para bypassear, digamos, el poder del poder legislativo, de la Asamblea, que además tenía representación proporcional integral, cosas que es raro en el mundo. Nosotros estamos acostumbrados. Sí, Porque, acá es así, pero sí. Después pero nunca, no, y los alemanes nunca más, después con ese régimen. Claro. Pusieron la barrera de ingreso al Congreso, 5%, menos que eso no entra nadie. Pero ahí está. Entonces, estas democracias frías, estas democracias a veces congeladas, tienen esa teoría detrás, ¿no? Esa teoría elitista de la democracia, que hay que mantener a raya a las mayorías, hay que mantener a raya el exceso de democracia, hay que mantener a raya la demanda popular porque recalienta el sistema. Y entonces hay que apostar a la sabiduría y a las capacidades de las élites. Bueno, ese es un problema. Ese es un problema, tener esa concepción. Y otro problema es tener la concepción de que cuidado con las reformas porque pueden, digamos, producir más daño que beneficios, ¿no? Hay un economista austríaco, Albert Hirschman, no sé si lo han dado en ciencia política. No, pero es que tiene un libro que se llama Retóricas de la Intransigencia. Entonces dice que los partidos del orden, los partidos que pretenden conservar las estructuras, bueno, tienen un poco esa tónica, ¿no? De que, bueno, no reformes porque en realidad esto va a ser estéril, o no reformes porque vamos a estar peor, o no reformes porque vamos a estar en el borde de una catástrofe, ¿no? Y bueno, y allí pone a una cantidad de conocidos, por ejemplo, a Mosca, por ejemplo, a Pareto, que son todos teóricos de la democracia, además. Allí pone, bueno, a Spencer, ¿no? Ya del siglo XIX, pone unos cuantos. Yo tengo una hipótesis, a ver qué te parece. A ver. No entró en el libro, pero capaz que para una próxima, para la próxima edición. A ver. Porque yo comparto como la descripción del fenómeno, ¿no? Ahora, a la hora de buscar como explicaciones, esa que vos decís que viene más como de cuál es la postura de las élites frente a la democracia, yo me pregunto si no puede haber otra parte de la explicación
que no invalida esta, pero que es otra parte, otra mirada, que tenga que ver más con el Estado, la idea de la capacidad estatal para afrontar o no los problemas del mundo contemporáneo. ¿Y a qué me refiero? A ver, porque, y acá me voy como una dimensión más estructural que no tiene tanto que ver con tener buenos políticos o malos políticos, o políticos favorables a la democracia o menos favorables, o más conservadores o más aperturistas. Me refiero a que estamos en un momento donde los problemas grandes hoy del Uruguay, por ponernos a Uruguay, no son problemas de Uruguay, son problemas mundo, ¿no? Global. Exacto. Y son casi que todos los problemas hoy son problemas transnacionales, ¿no? El narcotráfico, el ambiente, la destrucción del mundo, la violencia, la desigualdad. Son todos temas en los cuales a mí me da la sensación, y capaz que una mirada más como de politólogo, de las instituciones del Estado, donde la caja de herramientas ha quedado muy limitada. Yo me pregunto, va un poco más allá de qué quiera o qué no quiera el político de turno. Yo me pregunto, ¿tenemos algo para hacer efectivamente como Estado frente a estos temas? En un mundo donde la gobernanza global está en su peor momento quizá, ¿no? Donde la gobernanza global está en una crisis de irrelevancia tremenda. Nunca fueron más irrelevantes las agencias internacionales, las Naciones Unidas, de lo que son hoy. Son irrelevantes, da lo mismo. Entonces, preguntarte si esa hipótesis capaz si entró en alguno de los ensayos del libro, o qué pensás vos sobre una idea más de, capaz que uno de los problemas que tenemos también es que nuestras democracias, la gente vibra poco con estas democracias porque la verdad que no le hacen demasiada diferencia en su vida cotidiana. No sé, se me ocurre como una idea para pensar desde el lado más de los problemas sociales, de qué puede hacer el Estado al respecto. Y bueno, en definitiva el Estado es la máquina, el gobierno es el motorista, ¿no? El gobierno es el que maneja los botones, pero si los botones no te dan respuesta, puedes tocar todo como jugando a la compu y no pasa nada, ¿no? Como cuando sos chico y tocabas todos los botones y... Claro. Bueno, no sé, se me ocurría eso. No, estoy totalmente de acuerdo, sí. Digamos, ya cuando se globalizan los procesos, Sí. bueno, los países van perdiendo márgenes, y mucho más lo pierden cuando se producen estos fenómenos de crimen organizado. Claro. ¿sí? De actores globales, que, regionales. claro, que perforan permanentemente todos los estados que además en América Latina, que no están, digamos, no tienen el catálogo completo de funciones. Sí, que ya venían cortos, digamos, de base, Muy de cortos. origen, claro. Pero claro, vos imaginate que un país como Honduras, Sí. o sea, quienes se jubilan son menos del 10% de la población. Sí, sin regímenes de seguridad social. De 60 y más. Sí, claro. O sea, entonces, estamos hablando de que en países que ya tenían problemas de toda índole con el déficit del Estado, ahora se le agrega, bueno, no es que ahora, No, pero se agrava, digamos. Esta cuestión con el crimen organizado, que efectivamente nadie sabe muy bien cómo manejar, ya ni digamos resolver, ¿no? Ahora, hay una cuestión también que tiene que ver, por ejemplo, en la década del 90, el Banco Mundial, muy especialmente el Banco Mundial, no solamente en América Latina, sino en el mundo, fue una agencia que incidió en la política pública de cada uno de los países. Entonces, allí también hubo un problema para los países, porque era el mismo menú para absolutamente todo el mundo, para países que no tenían nada que ver entre sí, incluso. La cuestión es que en un mundo cada vez más global, desde el punto de vista, digamos, interestatal, pero también transnacional, sí, más los poderes fácticos, ¿no? Y legales, bueno, el Estado está cada vez más acorralado, y se le suma, como bien dijiste, esta cuestión de que Estados Unidos, de la mano de Trump, se va
desamarrando del sistema de Naciones Unidas que construyó Sí, en la Segunda Guerra. abandona esas instituciones. Abandónico. Con lo cual, bueno, digo, la situación no puede ser más compleja. No, y además, en este momento. el ascenso de la otra potencia global del futuro, del siglo XXI, que es China, tampoco viene acompañado de una pretensión de ejercer ese liderazgo, porque los chinos no tienen esa concepción. China es un país que su vocación imperial es mucho más circunscrita al barrio, digamos, bueno, sí, tiene sus pretensiones sobre Taiwán, sobre lo que considera Sí. parte de China, pero que no tiene esa vocación de liderazgo. No, para nada. Es histórico eso. Es un país mucho más defensivo que... Quien sí tuvo fue Japón, Claro, digamos, un país imperialista. una vocación imperial. Pero China no la tuvo. Bueno, el monumento, el símbolo de China es una muralla, ¿no? Lo leí hoy, no me acuerdo si lo leímos este programa, pero me pareció genial. Imagínate un país que su símbolo es una muralla, ¿no? Es la protección, es la defensa. Es un país que ha sido atacado, vapuleado, Sí. y no tiene una vocación. Exacto. Alguien que dijo eso últimamente fue Andrés Malamud. Ah, si lo escuchamos la bien. Sí, sí. Viste, uno mira tanto contenido que se olvida. Es ¿sí? todo un símbolo ese, sí, Está buena la efectivamente. idea, ¿no? Pensarlo. Efectivamente, es todo un símbolo. Están las antípodas de la vocación imperial de los Estados Unidos, que viene ya de lejos, pero que claramente es a partir de la segunda posguerra que la desarrolla, la despliega a lo largo de todo el mundo. Hay algo interesante que en el recorrido un poco histórico de pensar el siglo XX versus el siglo XXI, ¿no? Porque quizá lo habitual, si uno se va a otros autores como Juan Lins o autores clásicos de las caídas de las democracias, quizá lo habitual era la polarización, ¿no? Decir, bueno, las democracias caen, esta idea de se polariza, aumenta la violencia y eso tensiona y alguno de los dos lados termina dando un golpe, o frente a la amenaza de que, por ejemplo, las izquierdas se hicieran con el poder, había un golpe de Estado preventivo para proteger el capital y bueno, sacrificamos la democracia y protegemos el capital. Hoy en día pareciera que el problema no es tanto la polarización que lleve a una caída, sino la irrelevancia, ¿no? Justamente lo contrario, ¿no? Regímenes que donde se vuelve, no es que haya polarización, sino lo que hay es, quizás sí hoy estamos con esto de la polarización afectiva o ese tipo de fenómenos, pero a la hora de la toma de decisiones pareciera que el problema no es tanto entre izquierdas y derechas como entre los arribas y los abajos, más en general, ¿no? Lo que la arriba le da o le resuelve o le responde a las demandas que vienen del abajo. No sé, lo pensaba como porque es bien diferente, ¿no? Cuando la democracia entra en crisis por una polarización, por una lucha por ideas, que cuando la democracia está en crisis porque está en el CTI con un electrocardiograma plano, como dice el Cuarteto de Nos, ¿no? No es plana la línea de mi electrocardiograma, ¿no? Una cosa así. Y quizás hasta sea más difícil de pensar cuál es la respuesta, ¿no? De quienes tengan una vocación por tener mejores democracias, por mejorar la calidad de la democracia. A veces es como hasta un tópico de que los académicos repetimos, bueno, sí, como si fuera parte de nuestro deber, apuntalar o mejorar o contribuir al debate democrático, bla, bla, bla. Efectivamente, ¿qué hacemos con ese diagnóstico? No sé, ¿vos qué ideas tenés? No, estoy de acuerdo con lo que decís. Bueno, Juan Lins se ha especializado en el tema. Lo que pasa a nivel del análisis politológico y sociológico de las ciencias sociales en general es que es muy difícil, digamos, anticiparse a cosas. No nos pidan tanto. A Los procesos. cientistas sociales no hacemos predicciones. Pero, por ejemplo, Juan Lins, ahora que lo decís, tuvo la muy mala suerte de que un artículo de él sobre el campo socialista se publicó el año en que implosiona. Increíble. No, y que él en ese paper decía precisamente de que no veía una transición en el horizonte. Él no vislumbraba Y bueno. él no vislumbraba, digamos, ninguna fisura Sí, ningún cambio de régimen en el horizonte. campo. Claro.
Entonces, es muy complejo. El problema es que acá hay demasiadas cosas. Debe ser muy complejo analizar las partículas elementales. Totalmente. ¿Sí? Ahora, este otro análisis que y tiene demasiados componentes. O sea, por lo tanto, es muy difícil, digamos, por un lado, diagnosticar. Muchas veces se diagnostica, por ejemplo, hoy en día hay algunos analistas que dicen que esto es una especie de revival, lo que se da en algunos países, del fascismo. Es verdad. ¿No? Vos has argumentado contra esa idea bastante. Sí. Claro, sí. A mí no me parece, bueno, por varias razones. Primero porque no hay, si vamos a los hechos, no hay regímenes de dominación total. Claro. Y que movilicen a las masas. Que movilicen a las masas desde arriba, con ese poder y con ese poder de hacer vibrar a la gente, ¿no? No, eso no existe. Entonces, y además por una cuestión de método, ¿no? O sea, digo, estamos en el siglo XXI y hay cosas novedosas. Por lo tanto, digo, no podemos mirar al siglo XX para querer entender y diagnosticar el siglo XXI. Es un problema básico. La cuestión es que sí, bueno, me perdí, no sé por dónde. Contanos alguna, ahora ya entrando sobre el final de esta conversación, alguna de las ideas fuerzas del libro con las que te encontraste trabajando con los distintos autores, con algo que te haya sorprendido de los aportes que hicieron en estos ensayos, que vos digas, mirá, me quedo 2 o 3 ideas fuerzas que capaz que no era con lo que yo arrancaba en mi introducción y en mi propuesta de invitar a gente a escribir sobre esto. Claro. Y bueno, si uno, digamos, se va haciendo algunas ideas a medida que vas leyendo, y viste cómo es, ¿no? O sea, un autor te manda a leer a otro, y ese otro a otro, y así, entonces se te va ampliando el mapa de autores y de complejidades. Lo que siempre ha tenido complejidades son, por ejemplo, los populismos. Sí, claro. Ahí efectivamente tuve que ir con cuidado, con cautela, ¿no? Y sobre todo porque es un animal diferente a las derechas clásicas y a las izquierdas. Y es un animal político que arremetió contra unos y contra otros. Sí. Entonces, digo, los clásicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el varguismo y el peronismo, y también en el siglo XXI, los neopopulismos, que tuvieron una característica distinta, digamos, que es esta ruptura del tabú de la reelección indefinida, como le denomina Alain Rouquier. Eso es algo nuevo, es algo novedoso, ¿no? O sea, cómo dominaciones carismáticas se vieron, digamos, frente a la cuestión de que, bueno, yo soy imprescindible y tengo que estar de acá en adelante. Es algo, bueno, no es que no haya pasado. No, en claro. el siglo XIX, Gaspar Rodríguez de Francia se le ocurrió también una cosa así. Ahora, no es una ocurrencia republicana, es una ocurrencia antirrepublicana, precisamente, pero las repúblicas... Sí, y que también abreva mucho de la tradición caudillista, ¿no? De la latinoamericana. Exacto. Y americana, no latinoamericana. A veces nos atribuimos, y es también americana del norte, ¿no? Digo, la tradición caudillista. Pero hay muchos países
O sea, en el planeta Tierra está lleno De caudillismos. de caudillismos, sí. En América Latina ha sido muy estudiado lo que Claro. pasa, el fenómeno caudillista. Y el de la dominación carismática que llega, digamos, a dominar el Estado, y entonces ya no es solamente carismática, es algo más y algo distinto, ¿no? Allí hubo complejidades, allí hubo sorpresas y allí hubo que pensar más de una vez y volver a pensar. ¿No? Porque, por ejemplo, Gramsci nos invita a pensar de que con su concepto de revolución pasiva, ¿no? Él dice, bueno, la revolución pasiva es una revolución desde arriba, sin la revolución desde abajo y de los de abajo. Muchas veces moderniza parcialmente y otras veces conduce a un cesarismo. Bueno, uno mira algunos procesos de América Latina relativamente recientes, y dice, y bueno, sí, pasó algo de eso. ¿No? Pasó efectivamente algo de eso. Lo que pasa es que uno no se debería enamorar de la categoría. Claro. ¿Sí? Porque de lo contrario, bueno, todo enamoramiento de la teoría tiene un problema. La ciencia se diferencia de los demás tipos de conocimiento por una vocación teórica y una precaución metodológica. Pero la vocación teórica no puede ser amor y la precaución metodológica no debería ser un corsé. Para cerrar con una nota optimista, si tuviéramos que pensar alguna clave de reforma o clave de pensar, bueno, ¿por dónde irían los tiros para que estas utopías frías agarren un poco de calor? Bueno, que se deje pasar un poco, ¿no? Que se pierda un poco el miedo a los movimientos sociales. Sobre todo a los nuevos, porque a los viejos ya más o menos hay diálogo. Sí, claro. Hay acumulación, se sabe por dónde, incluso hay canales muy institucionalizados. No, a los nuevos, sean del signo que sea, ¿no? Porque eso siempre es algo, digamos, algo que abre el mundo de la democracia y que por lo menos hace, digamos, respirar a estas democracias que muchas veces son asfixiantes. Y precisamente la democracia debería, ¿sí? Ser de poros abiertos a lo que está pasando alrededor. Porque de lo contrario, sí, efectivamente se vuelve una cuestión muy endogámica. Y después vienen los que te dicen, bueno, pero esto es una casta. Bueno, para evitar eso, más vale abrir que cerrar las compuertas. Democracia, Utopía Fría, es un libro de 23 ensayos compilados, editados, coordinados por Fernando Randonea, que es sociólogo, que es profe de historia, que es candidato a doctor en ciencia política y que nos ha acompañado muy amablemente en este rato de conversación aquí en Podcast La Cosa. Fernando, muchas gracias. No, gracias a vos. Estuvo muy buena charla, así que bueno, otro día repetimos. Bueno, Cuando parece gustes. bárbaro. Dale. Gracias. Y a todos quienes están del otro lado, quienes están siguiendo siempre este video podcast, quienes nos siguen en redes sociales, quienes están allí comentando y participando, muchas gracias. Nos reencontramos, si quieren, la semana que viene y seguimos viendo cómo viene la cosa.